El carácter de Dios visto desde la profecía de Isaías. Estamos llegando hoy a nuestro último capítulo de Isaías. No sé cuántos de ustedes lo han disfrutado, leer y meditar en la profecía de Isaías. Ha sido una bendición poder acercarnos a este rollo, como se dice en Lucas 4, cuando Jesús entró en la sinagoga, en alguna reunión del pueblo judío allí en la sinagoga, y Jesús le tocó el turno de leer, y lo que le pasaron fue el rollo de Isaías. Entonces nosotros también estamos aquí leyendo el rollo de Isaías, y estamos terminando en el día de hoy con este énfasis en el carácter de Dios. 66 capítulos que nos hacen recordar el número de libros también que tiene la Biblia. Recuerden que lo mencionamos al comenzar este estudio, que Isaías coincide, Isaías es como una especie de fotografía de toda la Biblia, en el sentido de que son 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Pero la división de Isaías también está igualita a la de la Biblia, es decir, tiene 39 capítulos que con un tema específico que es la justicia de Dios. Nos muestra a Dios como un Dios muy justo, y por lo tanto se ve mucho el tema del castigo y de la ira de Dios. Pero luego aparecen 27 libros que los hemos estudiado este segundo semestre, donde se enfatiza un poco más la misericordia, las promesas, la restauración que Dios ofrece. Digamos que en eso coincide también con la Biblia, porque no quiere decir que en el Antiguo Testamento haya ausencia de la misericordia de Dios, solo que se hace más énfasis en la ira. Y en el Nuevo Testamento no es que esté ausente el castigo y las advertencias de Dios, pero hay mayor énfasis en el amor, en la salvación. Por eso fue que escogimos el versículo del capítulo 45, el versículo 21 como un retrato, un eslogan de todo el libro, porque dice: y no hay otro Dios fuera de mí. ¿Dios qué? Justo y salvador, ninguno más que yo. Eso es lo que hemos visto durante todo este estudio. Y ha venido mezclándose en cada capítulo afirmaciones y referencias a la justicia, al carácter justo, recio de Dios, simultáneamente con el carácter amoroso, restaurativo, amoroso, misericordioso de Dios, cosa que resulta a veces complicado combinar, ¿no? Como entender. Depende de cómo una persona se acerque a la escritura, particularmente a este profeta, pues puede que se encuentre con algo que le genere ese susto de un Dios recio, pero otro de pronto se encuentra con una promesa hermosa. Hay promesas que llaman mucho la atención. Tal vez les compartía, por ejemplo, que en mi adolescencia o mi juventud estuve un tiempo cual Israel, apartado de Dios, y me retumbaba en la mente todo el tiempo unas palabras del profeta Isaías que decía: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y yo estaba lejos de los caminos del Señor, pero eso me sonaba aquí, y yo decía: yo estoy cansado, Señor, pero algún día me van a salir alas. y bueno, en ese momento, en medio de mi inmadurez y de mi infidelidad, sonaba como una especie de promesa, pero se convirtió en una realidad, porque el Señor me rescató, digamos, de ese abismo, y pude experimentar lo que era tener nuevas fuerzas en la fe. Entonces, depende por donde uno se acerque al libro, se puede encontrar con algo diferente, ¿no? Algo asustador o algo esperanzador. Pero el libro todo el tiempo, como ustedes se han dado cuenta, combina las dos cosas, y casi que no encontramos un capítulo que hable de una sola cosa, sino que siempre hay un versículo del otro tema.
Y este capítulo 66, con el que estamos terminando hoy, pues no es la excepción. Aquí tenemos una especie de, digamos, de resumen o de reiteración de esos dos aspectos de Dios que nos resulta difícil entender, pero sobre todo más difícil practicar. Lo digo, por ejemplo, como en mi condición de papá. Los padres tenemos una lucha con nuestros hijos cuando estamos criando a los niños. Tenemos una lucha cuando ellos no se portan como debieran, porque uno quisiera mostrarles amor, pero al mismo tiempo queremos corregirles. Y nos cuesta trabajo. Algunos padres en ese dilema, entonces caen en la tendencia de ser absolutamente rígidos, justicieros, y entonces generan en los hijos cierto miedo, que no quieren a que aparezca el papá, ¿no? Eso era algo que yo experimentaba como hijo. Cuando mi papá llegaba a la casa, cuando salía, uno sentía paz. Ay, se fue mi papá, había paz en la casa. Y cuando tocaba de regreso, llegó, todos a sus puestos. Había que hacer algo porque nos tenía que encontrar haciendo algo. Entonces uno genera cierto temor hacia los padres, porque el papá, cuando solamente es juguete, pues genera miedo. Pero otros padres, por mostrarles amor a los hijos, por mostrarles esa disposición a cuidarlos, muchas veces se muestran alcahuetas. Entonces les pasan todo, quieren ser súper amigos y todo es, no lo vuelvas a hacer, mi amor, y negocios y esto y lo otro. Y resulta que degeneran a los hijos una idea de que a mi papá o a mi mamá me los paso por la galleta, aunque no saben qué es eso, pero lo hacen, ¿cierto? Entonces, esa dificultad que tenemos nosotros para manifestar a nuestros hijos justicia y amor combinados, no como dos polos, sino que van de la mano, pues para Dios no es ningún problema, porque Dios al que ama, disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Buen versículo para los papás y las mamás que están aquí, se lo tengan de memoria, está en Hebreos. Dios al que ama, disciplina y azota, le da juguete al que recibe por hijo. Él no tiene problema con esta combinación. Y aquí en el capítulo 66 nos encontramos con eso. Y yo les invito a que leamos o escuchemos este capítulo en primer lugar de una manera rápida. Voy a leerlo para todos en esta versión Reina Valera de 1960, un poquito antigua para los de las generaciones más jóvenes aquí. Para nosotros los viejitos pues nos gusta esa versión porque con la que aprendimos de memoria los versículos. Entonces si nos cambian el versículo, si nos ponen el Salmo 23 en otra versión, uno dice ¿esto qué es? ¿Cierto? Entonces lo voy a leer en esta versión, usted puede leerlo en otra versión, pero voy a leerlo de corrido simplemente para que saboreemos el espíritu, digamos, de todo el capítulo, aunque hayan cosas que pueden ser un poquito complicadas. Dice así, capítulo 66, y quiero hacer un énfasis especial. Simplemente voy a hacer ese énfasis especial con mi voz y usted va a detectarlo, ¿cierto? Ese énfasis especial. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió,
Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que teméis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová se ha glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria, porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con su siervo será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán tratados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Señor, te agradecemos por tu palabra, porque tú hablaste a tu pueblo a través del profeta Isaías, y hoy queremos escuchar tu voz nuevamente a través suyo. Permite, oh Dios, que este mensaje cale en nuestros corazones en lo más profundo, que transforme nuestras vidas y nos permita conocerte más a profundidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es el énfasis que notaron en esta lectura? Muy obvio, ¿cierto? Aparece como unas 12 veces, realmente.
en un capítulo de solo 24 versículos, casi el 50% de los versículos. Me parece interesante porque estamos terminando de leer Isaías, y aunque esa es una expresión que la vimos en todo el libro, desde que comienza hasta que termina, pues ahora que estamos terminando es muy reiterativa. Y para mí suena como una especie de firma a la profecía de Isaías, como si Dios quisiera dejar claro que todo lo que está aquí escrito, por supuesto que aquí está hablando de esta profecía del capítulo 66, pero siendo la última se convierte también como en el sello de Dios. Esto es palabra de Dios para Israel y por supuesto para nosotros. Es una expresión que debe generar reverencia en cualquier persona. Y quiero hablar de esa reverencia de una manera especial porque creo que esa expresión, sin pecar de judaizante, pero se ha vuelto irreverente en nuestro contexto, porque cualquier persona le da por decir el Señor me dijo. Cualquier mensajero o líder o predicador o inclusive hermano de la iglesia que quiere darle un mensaje a otro o que quiere inducir a alguien para servir a Dios, dice el Señor me puso en el corazón, el Señor me dijo, el Señor está hablando, y casi que aceptamos que cualquiera nos está dando un mensaje como si fuera palabra de Jehová. Esta expresión, dijo Jehová, es una expresión que exige reverencia, respeto y una absoluta disposición a obedecer lo que Dios dice. Y al cerrar este libro nos presenta esta serie de repeticiones que la vamos a enfatizar más adelante, pero que nos muestra que esto es proyecto de Dios. En estos últimos capítulos hemos enfatizado, hemos hablado de la única esperanza, de Dios como la única esperanza. Y es la única esperanza en un mundo que precisamente ha perdido la esperanza. En estos días hablaba con unos amigos acerca de el futuro de nuestro país, desde el punto de vista político, del liderazgo, y alguien decía, no, es que no hay de dónde escoger, decía alguien. No, es que ¿quién? No hay de dónde escoger. Y otro decía, pero esa problemática no es de Colombia, es del mundo. Si uno mira a los demás países, las demás potencias, también la gente está ahí, pero como decía mi papá, que entre el diablo y escoja. O sea, no hay de dónde echar mano, hay un sentido de desesperanza, de frustración, de no sabemos para dónde vamos. Y eso desde el punto de vista político, pero si miramos la inmoralidad, la inseguridad, las guerras, el mundo está sumido en una situación de incertidumbre y de no sabemos para dónde vamos. Por eso hoy más que nunca decir que Dios es la única esperanza resulta absolutamente pertinente para el mundo de hoy. Y en esa única esperanza de la que estamos hablando, pues hemos visto que el profeta nos presenta una oferta de Dios de novedad de muchas cosas. Empezamos viendo el ofrecimiento de un nuevo amanecer, ¿cierto? Empezamos por allí, es la esperanza de un nuevo amanecer, como que el día de mañana, lo que estamos esperando tiene sentido, es una esperanza de un resurgir, que es muy diferente a cuando uno mira la situación y dice, no, pero ¿qué esperanza hay? Para poner un ejemplo pequeñito, que tanto se menciona acabar con la corrupción. ¿Qué esperanza hay de acabar con la corrupción? Todo el mundo habla de acabarla, pero ¿hay esperanza de acabarla? Entonces la oferta de un nuevo amanecer, como que uno dice, no, sí es posible, obviamente en Dios, porque Él es la única esperanza. Luego hablamos de un nuevo matrimonio, refiriéndonos a la relación de Dios con el pueblo de Israel, que siempre se vio como un matrimonio, como una pareja. Una pareja, un matrimonio, un pacto que Dios hizo con este pueblo, un pacto matrimonial, pero con una mujer, Israel, que fue infiel, que fue adúltera,
que se prostituyó y que abandonó el pacto. Pero en ese capítulo veíamos que Dios habla de restaurar ese matrimonio, de volver a restaurar a esa mujer y volver a ese pacto inicial con Israel. En tercer lugar vimos el tema de perdón y salvación, que también es parte de la novedad de Dios o del novedoso de Dios, que en medio del pecado Dios ofrece perdón y salvación. Luego hablamos de un nuevos cielos y nueva tierra, que también es una oferta que encontramos aquí en Isaías y que coincide con Apocalipsis 21, donde nos habla también de nuevos cielos y nueva tierra. Una oferta de única esperanza, porque no solamente es una restauración de carácter social o político, sino que incluso habla de regenerar esta tierra que Dios creó. Y Él se presenta como el creador y dice: todo esto pasará y yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Así que nos viene hablando de todas estas novedades. La pregunta es: ¿qué es lo nuevo que aparece en este capítulo 66? Y mirando un versículo en particular, que es el 22, en donde se retoma el tema del capítulo anterior, del capítulo 65, dice Dios: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra, que ya nos había ofrecido en el 65, dice que yo hago permanecer delante de mí, es decir, que será eterna ese nuevo cielo y nueva tierra. Dice Jehová, no podía faltar en este versículo: de la misma manera, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Es decir, que como renueva los cielos y la tierra, hay algo que Dios también va a renovar para la eternidad, porque este nuevo cielo y nueva tierra es una vida eterna. Pero ¿qué es lo que también dice que renovará eternamente? Vuestra descendencia y vuestro nombre. Hay que saber a quién le está hablando. ¿A quién se refiere con vuestra descendencia y vuestro nombre? Por supuesto, Dios le está, a su pueblo. Cuando habla de descendencia, la descendencia del pueblo de Dios. Y cuando habla del nombre, pues es el nombre de Israel, ¿cierto? Está hablando al pueblo de Dios. Entonces, podemos decir que también Dios nos está ofreciendo un nuevo pueblo escogido. Hay también una promesa de novedad en cuanto al pueblo de Dios, al pueblo escogido. Como habrá nuevos cielos, nueva tierra, como habrá nuevo matrimonio, como habrá nuevo amanecer, habrá un nuevo pueblo escogido. Pero cuando yo coloqué este título, o cuando yo pude identificar que estaba hablando de este nuevo pueblo, dudé mucho con la palabra escogido, porque es una palabra que ha generado mucha controversia en los círculos teológicos, académicos, en institutos, en seminarios, donde quiera que se estudie la palabra de Dios. Esto ha generado históricamente, por siglos en la iglesia, incluso divisiones al interior de la iglesia, entre los que interpretan de una forma el escogido y los que lo interpretan de otra forma. La forma más radical de interpretación que existe, si se vale la palabra allí radical, de escogido, es pensar que Dios de antemano trajo a los seres humanos a esta tierra con una marquita en la frente, algunos con un chulito y otros con una X. Y los del chulito son los que se van a salvar, son los escogidos, y los de la X son los que se van a perder. Así que todo el mundo, dicen según esa interpretación, todo el que llega aquí ya se sabe para dónde va, ¿sí? Una interpretación que genera la idea de no hay nada que hacer, ¿cierto? Ya Dios decidió. La pregunta es si eso es lo que significa escogido, y sobre todo en qué papel juega la voluntad del ser humano.
Algunos opinan que si hablamos de voluntad del ser humano, le estamos quitando soberanía a Dios, porque Dios es soberano, por lo tanto Él hace lo que Él dice y nuestra voluntad no atentaría contra la soberanía de Dios. Habría que pensar cuál es el tema. Pero lo que les animo es a que miremos en este capítulo, porque si nos centramos en esa discusión, aquí nos quedamos haciendo un año más de estudio de este tema del escogido. Pero miremos lo que nos dice aquí, y yo les voy a invitar a que simplemente describamos a este nuevo pueblo escogido, es decir, cuáles son las características de este nuevo pueblo, del pueblo de Israel escogido por Dios. Pero recuerden ustedes que es el pueblo, un pueblo eterno, un nombre eterno. Empecemos por los versículos 1 y 2. Miren lo que dice. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Es una afirmación contundente. ¿Qué genera esta afirmación? ¿Qué siente usted? ¿Qué le está diciendo Dios acá? ¿Qué está reclamando Dios? ¿Soberanía? ¿Reinado? ¿Qué más? Poder, gloria. Repito, dice Dios: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Pertenencia, dominio, grandeza. Dios lo abarca todo. Nosotros estamos aquí parados en la tierra, nos sentimos como un harina de polvo en el planeta, y resulta que ese planeta donde somos polvito es apenas el estrado de los pies de Dios, y el cielo es su trono. Entonces, esa es una expresión, una afirmación con base en la cual Dios va a hacer una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? El pueblo de Israel, porque esta es una pregunta para ellos, edificaba casas para Dios, santuarios, altares, sinagogas, templos. Es un pueblo que le dedicaba ciertos lugares a Dios y se entendía que allí estaba la presencia de Dios, y respetaban esos lugares como el lugar donde se encontraba Dios. Y entonces Dios les pregunta: ¿a ustedes qué me van a construir a mí si todo es mío? Miren lo que dice el versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Es decir, ¿hay algo, querido pueblo de Israel, que ustedes me puedan ofrecer a mí que ya no sea mío? Eso es lo que Dios está diciendo. De pronto ellos se les llenaba la boca y se sentían muy amantes de Dios porque le ofrecían cosas, le hacían sacrificios, le ofrecían diferentes animales, le daban a Dios. Eso lo hacía el pueblo de Dios. De pronto esa mentalidad no cambia con los tiempos y con el Nuevo Testamento, porque el creyente en Jesucristo muchas veces también tiene la actitud de darle a Dios. Entonces uno habla de un lugar, de dedicar algo, de ofrecerle a Dios, ofrecer tiempo, ¿cierto? Es que le voy a dar, el domingo es para el Señor, dice uno. Uno le dedica 2 horitas a un culto un domingo y no, es que el domingo es para el Señor, y uno se siente lo más de generoso con Dios dándole el domingo. O de pronto alguien se acerca a la urna de las ofrendas a depositar su diezmo, sus ofrendas, y dice: esto es para el Señor, y uno se siente todo contento porque le está dando a Dios. Y Dios dice: ¿y qué tú puedes darme que no sea mío? Que yo no te lo haya dado a ti primero. ¿Acaso puedes tú tener algo para ofrecerle a Dios? Ese es el reclamo que le está haciendo, pero particularmente por una razón. El pueblo de Israel le ofrecía cosas a Dios, lugares a Dios,
acallando sus conciencias. Es decir, una vez que yo le dé esto a Dios, yo puedo hacer lo que quiera porque ya compré a Dios. Y Dios les está diciendo, no, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Todo lo hice yo y cualquier cosa que tú ofrezcas, yo te lo di primero. Las primeras ofrendas, ¿cuáles fueron? Caín y Abel. ¿Y de dónde sacaron lo que dieron? De lo que Dios les había dado. Una persona se dedica al ministerio, le dedica su vida al Señor, y después de mucho tiempo o al empezar uno dice, ay, es que yo le he dedicado a Dios mi vida y ya llevo tanto tiempo sirviendo a Dios, y pareciera que uno estuviera diciendo, acuérdate de mí, Señor, porque mira todo lo que yo he hecho por ti. Dice, no hay nada, mis queridos hermanos, que le podamos dar a Dios. Es Él quien nos da a nosotros. Sentando esas bases, entonces Dios dice, pero, aquí en los últimos dos renglones, dice, pero, ese pero le hace a uno abrir los ojos, ¿no? Cuando uno dice una frase y luego dice un pero, como que uno dice, ¿cuál es el pero? ¿Cuál es el pero de Dios? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es decir, yo no estoy mirando o no me estoy impresionando, dice Dios, porque tú me des algo. Me impresiona y voy a mirar al pobre y humilde de espíritu y sobre todo que tiembla a mi palabra. De razón, palabra de Jehová, palabra de Jehová, palabra de Jehová. De razón el énfasis del capítulo. Si lo que Dios quiere es generar temblor en Israel por su palabra. ¿Ibas a preguntar algo? Sí. Escuchando ese pedacito de ese versículo, me recuerda dos cosas del pasaje bíblico, y es, cuando yo era niño escuchaba, y se agradó Dios de la ofrenda de Abel y no de la de Caín. Y yo decía, pero ¿por qué? Esa primera parte. Y la segunda, cuando hablan en el Sermón del Monte, que bienaventurados los que son pobres en el espíritu, de espíritu. Yo decía, ¿cómo es que pobres de espíritu? Son dos cosas que hoy cobran algo de sentido aquí. Gracias, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos está diciendo que le recuerda esto, en primer lugar, cómo Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Tal vez tenga que ver no con lo que están ofreciendo, sino el corazón que tienen, ¿verdad? Y en segundo lugar le recuerda también la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que coincide esta expectativa divina con la expectativa de Jesús en las bienaventuranzas, porque es la primera, el punto de partida de las bienaventuranzas es bienaventurados los pobres en espíritu, y aquí dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esta es una palabra, digamos que podrían algunos interpretar como digna y propia del Antiguo Testamento, porque realmente en el Nuevo todo es amor y todo es bondad y nada, no hay amenazas. Pero quiero recordar que en el libro de los Hechos dice, después de la primera predicación de la historia, capítulo 2 de Hechos, donde después de que llegó el Espíritu Santo, Pedro se puso en pie y predicó el primer sermón de la historia del cristianismo, que la gente empezó a preguntar y se sintieron tocados con esa predicación, y dice el texto que se añadieron ese día a la iglesia 3,000 personas. Pero el texto dice puntualmente, y los que recibieron su palabra, se añadieron aquel día, 3,000 personas. Así que recibir la palabra, temer a la palabra de Dios, es fundamental para aquel que va a conformar el nuevo pueblo escogido.
Es temer a su palabra. Temer a la palabra de Dios es un asunto que está en vía de extinción. Porque no solamente porque el mundo está sumergido en el ateísmo práctico, no solamente porque el mundo está sumergido en burlarse de Dios, en darle la espalda a Dios, sino que además grandes sectores de los que sí son creyentes predican un evangelio facilista donde basta con cumplir ciertos requisitos o rituales para considerarse hijo de Dios. El temor a la palabra de Dios es algo que el mundo necesita, y el mundo se está sumiendo en la desesperanza y en el pecado por falta de temor a la palabra de Dios. Es necesario temer a Dios. Y con esta expresión inicial podemos empezar a describir a este nuevo pueblo escogido diciendo: este pueblo está conformado por gente que teme a la palabra de Dios. Es la primera característica que encontramos de este pueblo escogido, de este nuevo pueblo escogido. Es gente que le teme a la palabra de Dios. En segundo lugar, mirando los versículos a continuación, versículos 3 y 4, en una forma de contraposición a lo anterior, dice: y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Que entre otras cosas este versículo 3 nos ayuda a entender qué significa pobreza en espíritu, humildad en espíritu. Cuando el profeta dice: pero yo miraré al que es pobre, humilde en espíritu, no se está refiriendo a cosas materiales, ¿no? La pobreza y la humildad de espíritu no tiene que ver con las cosas materiales. Hay personas que no tienen mucho materialmente, que son pobres realmente, pero su corazón está totalmente enorgullecido y apartado de Dios y se sienten dueños de sí mismos. Como también hay personas que pueden tener mucho dinero, pero reconocer que nada de lo que tienen les es propio y tener un corazón humilde. Así que realmente la pobreza de espíritu es la condición del ser humano que está dispuesto a reconocer que necesita a Dios. Es lo contrario a la soberbia. Pobreza de espíritu es lo contrario a la soberbia. La soberbia lleva al ser humano a pensar: yo hago con mi vida lo que yo quiera, yo soy mi propio Dios, yo decido mi vida, yo sabré qué hago. Cuando uno se siente dueño de su vida, como Santiago refiere a aquel que dice: mañana haré esto, madrugaré, traficaré, compraré, venderé. En estos días se están haciendo metas para el año entrante, ¿no? Proyectos para el año entrante, propósitos para el año entrante, y muchas personas creen que pueden hacer con su vida lo que quieren. Eso es soberbia. Por eso Santiago dice: en lugar de decir eso, deberíamos decir: si Dios quiere. Y ese "si Dios quiere" no como frase de cajón, sino como una actitud real, es una evidencia de pobreza de espíritu. Si Dios quiere, amanezco; si Dios quiere, voy; si Dios quiere, hago; si Dios quiere, compro. Esa es pobreza de espíritu. Dependo de Dios. Sin Dios, separado de Dios, no puedo hacer nada. Eso es. Por eso en el versículo 3 muestra a los que no tienen esa pobreza de espíritu. ¿Por qué? Dice: y porque escogieron sus propios caminos. ¿Sí ven? Hicieron sus propios planes. Y su alma amó sus abominaciones, dice Dios: también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. En el versículo anterior hablaba de tener temor a la palabra de Dios. Aquí habla de que ellos, en lugar de temer a Dios, temieron otras cosas. Temieron a los enemigos, temieron a los asuntos materiales, a las otras naciones. Y Dios dice: eso que temieron se los voy a traer. ¿Por qué? Porque escogieron sus propios caminos, no temieron a Dios. Y termina diciendo: porque llamé, está dando una razón, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Una vez más decimos:
no es que al primer error, a la primera equivocación o al primer pecado de Israel, Dios cayó a aplastarlos y a destruirlos. Aquí muestra que Él llamó, que Él los buscó, que Él pidió arrepentimiento, que Él suplicó que se volvieran a Él. Pero ¿qué dice? No oyeron. Siguieron haciendo lo malo. ¿A usted le ha pasado que llama a alguien y no le responde? ¿Lo dejan en visto? ¿Ha sentido algo de dolor? A veces uno dice, debe ser que está haciendo algo, está ocupado, pero por dentro uno dice, no me quiso responder. Pues Dios lo sintió en carne propia y magnificado. Su pueblo, su nación, sus escogidos, sus hijos le dieron la espalda. Así que en este nuevo pueblo escogido no están invitados, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron. Esto nos puede llevar a concluir que este nuevo pueblo está conformado por gente que responde y obedece a Dios. No se trata de que hayan hecho un ritual. No se trata que hayan asistido a una iglesia. No se trata de que se hayan bautizado. No se trata de que hayan ayunado. No se trata de que hayan cumplido los requisitos de la religión cristiana. Se trata de que responden a la voz de Dios, que cuando Dios llama pueden decir, heme aquí. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Como dijo Pablo. A veces nosotros somos los que nos quejamos de que Dios no nos responde. ¿Y por qué? Porque vivimos pidiéndole a Él lo que Él debe hacer, lo que queremos que Él haga. Y se nos olvida escuchar qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nos llenamos de peticiones y nos faltan las respuestas a la voz suya. El nuevo pueblo escogido es un pueblo de gente que responde y obedece a Dios. En tercer lugar, nos encontramos en los versículos 18 y 19. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, dice Dios refiriéndose a Israel. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Tiempo vendrá, es decir, Dios tiene un tiempo. Teniendo en cuenta que ellos no escuchan, que Israel no responde, que no obedece, dice, vendrá un tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Israel, todas las naciones. Versículo 19, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, es decir, gente que no había oído de mí, ni vieron mi gloria. ¿Por qué dice que no vieron su gloria? ¿A diferencia de quién? A diferencia de Israel. ¿Cómo vio Israel la gloria de Dios? Cuando salió de Egipto por medio de plagas, cuando abrió el mar, cuando vencía a sus enemigos sin que ellos movieran un dedo, cuando hacía llover maná del cielo para que ellos comieran en el desierto, cuando salía agua de la peña para que ellos calmaran su sed, cuando Dios les protegió en la noche y en el día. Vieron la gloria de Dios y le dieron la espalda. Entonces Dios dice que esa gloria o esas naciones que no vieron su gloria van a conocer la gloria de Dios también. Y dice en la última parte, y publicarán mi gloria entre las naciones. ¿Saben? Esta característica para mí resulta la más pertinente para usted y para mí, porque esto nos muestra que el nuevo pueblo escogido es gente de todas las naciones. De todas las naciones. El nuevo pueblo de Dios
el nuevo Israel, el Israel espiritual, el Israel salvado, no será solamente de personas nacidas en un pedacito de tierra pequeñito como el que hoy compone la nación de Israel, sino que Dios invita a ser parte de este pueblo a todas las naciones. Yo me pregunto si será por eso que el pueblo de Israel fue esparcido por todas las naciones, para regar la semilla en todas las naciones, como sucedió también con los discípulos en el Nuevo Testamento. Porque si recordamos Hechos capítulo 1, Jesús le dice a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El proyecto de Dios es universal. El título de judío no es el requisito. El requisito es temer a su palabra, escuchar su voz. Y en cuarto lugar, este capítulo termina, versículos 22 y 23, precisamente donde hace referencia al nuevo cielo y nueva tierra. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En primer lugar, con base en que será de todas las naciones, dice que vendrán todos a adorar delante de mí. La otra característica que tiene este nuevo pueblo escogido es que es gente dispuesta a adorar a Dios, que no buscan a Dios solamente para pedir, sino para adorar. Es interesante porque lo que se le ofrece a Dios, Dios dice, eso ya es mío. Pero lo que se le pide muchas veces demuestra el corazón y la actitud con la que tenemos de acercarnos a Dios. En estos días en Oikodomé, nuestro espacio de los miércoles, surgía la pregunta acerca de si vamos a reconocer a las personas en el cielo, cuando lleguemos al cielo, si reconoceremos a nuestros familiares, ¿no? Y no sé, era la respuesta. Pero la pregunta o la contrapregunta es: si tú llegas al cielo, si tú llegas a ser parte de este nuevo pueblo escogido de Dios y sale Dios a recibirte, sale Jesús con los brazos abiertos, imagínate tú diciendo: ¿y dónde está mi papá? ¿Y dónde está mi hermano? ¿Y dónde está mi esposo? ¿Eso será adoración a Dios? Yo creo que en la presencia de Dios pierde sentido la pregunta. La adoración a Dios es: tú eres todo para mí. Tú lo eres todo para mí. Y mi vida debe expresar y evidenciar esa adoración a Dios. Así que este nuevo pueblo escogido cuenta con estas 4 características: gente que teme a la palabra de Dios, gente que responde y obedece a Dios, gente de todas las naciones y gente dispuesta a adorar a Dios. Seguramente con base en otros textos encontraremos otras cosas, pero aquí en este capítulo nos deja ver esas cosas, y esto evidencia que usted y yo estamos invitados al nuevo pueblo, estamos invitados al nuevo amanecer, estamos invitados al nuevo matrimonio, estamos invitados al nuevo cielo, a la nueva tierra, a la nueva Jerusalén, porque el Señor nos ha perdonado y libertado por medio de su Hijo, y nos invita a las bodas del Cordero. Todos estamos invitados, pero no hay una religión que nos lleve allá. Es esto: gente que teme la palabra de Dios, que está preguntando qué debo hacer con mi vida y que está dispuesta a adorar a Dios. Cierre sus ojos allí donde está y hágase una evaluación usted mismo.
¿Estás caminando hacia el nuevo pueblo escogido? Indudablemente es una decisión personal. Señor, estamos delante de tu presencia y tú conoces el corazón de cada persona que está aquí y cómo responden a tu palabra. Solo delante de tu presencia cada uno puede responder. Pero te agradecemos por estas promesas de salvación y de novedad de vida. Nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que somos tan indignos como ese pueblo literal que tú llamaste en el Antiguo Testamento, que no merecemos y que no podemos ofrecerte nada que no te pertenezca. Pero, Señor, queremos ser parte de tu nuevo pueblo escogido y traemos nuestro corazón delante de ti para pedirte que lo restaures y que por gracia recibamos entrada a tu pueblo eterno, Señor, para adorarte eternamente y gozar de tu presencia. Te lo pedimos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo, 9 de la mañana para desayunar, 10 de la mañana. De aquí en adelante tendremos 4 cultos a las 10 de la mañana, ¿ok? 4 domingos tendremos un solo culto a las 10 de la mañana, los próximos 4 domingos. Que Dios les bendiga, una feliz semana.